Buenos días. Estamos siguiendo con la exposición del módulo que es Erasmo de Rotterdam en contrapunto con Martín Lutero. Y habíamos comenzado una glosa comentada de ese panfleto religioso que es el Elogio de la Locura y esa inseparable amistad, fraternidad que había entre Tomás Moro y Erasmo, entre su utopía y su elogio de la locura. Y los dos están procediendo y abrevando de ese género satírico de Luciano de Samosata que tradujeron ellos. Y es clave para comprender, como clave de hermenéutica del asunto, que este uso estilístico, no por apelar a el humor, la ironía, la causticidad, la mordacidad, deja de tener su seriedad. Y de lo que trata el señor Erasmo de Rotterdam, eh, en este gran libro del Renacimiento, uno de los mayores, un libro que no ha envejecido, es hacer un discurso satírico de una pluma rápida, mordaz, a veces cruel, pero también es una obra lírica que exalta la sabia locura de un cristianismo auténtico. Y la locura es la que habla en primera persona y es la narradora, y va desmontando, destruyendo, deconstruyendo todas las grandes personalidades, empezando por el Papa, siguiendo por los reyes, los príncipes, siguiendo por los monjes, los negociantes, por los teólogos, por todos estos, y recala como clave de interpretación también en esta obra magistral del siglo XIV, que es La imitación de Cristo, que dice cosas muy parecidas en otro tono y en otro estilo de lo que estaba diciendo aquí Erasmo. ¿Para qué en esas críticas a los escolásticos, para qué esas discusiones sublimes sobre la Trinidad si tú la ofendes por falta de humildad? ¿Y cuántos hombres se pierden en el mundo a causa de la vana ciencia? ¿Y qué vale la ciencia sin el temor de Dios? Etcétera, etcétera. Y estábamos hablando mal, con la locura de los religiosos mendicantes, que también los critica, y después de los malos predicadores, y después de los escritores, y habíamos llegado a las gentes de espada. Después de las gentes de la pluma, se encarga la locura de lanzar sus invectivas irónicas y mordaces a las gentes de espada. Y hay que tener en cuenta que el pacifismo entrañable de Erasmo le hace considerar que toda guerra es una guerra fratricida y toda guerra es un absurdo, donde solo hay para perder. Y la locura inspira todos los males, y en primer el mal mayor, el mal de la guerra, que es la más terrible manifestación de la inhumanidad de los hombres. La guerra y los guerreros son mencionados en frases severas, despreciativas para los soldados de la época, los mercenarios de todos los ejércitos, esos esclavos condenados a una servidumbre infame. ¿Y en dónde puede encontrarse una locura peor que porque no se sabe qué motivo se entable un conflicto del que los dos adversarios siempre sacan un más mal que bien? Y hay hombres que mueren, pero no cuentan. Cuando se enfrentan dos tropas cubiertas de hierro y resuena el ronco sonido de las trompetas, ¿para qué servirían en la lucha los sabios extenuados por el estudio cuya sangre pobre y fría alimenta con dificultad su respiración? Se me objetará quizás que en la guerra es de gran ayuda la inteligencia, quizá sea, pero la jefe. Y aún en ese caso se trata de una inteligencia militar, no de una inteligencia filosófica. Y en efecto son los parásitos, los corrompidos, los ladrones, los asesinos, los patanes, los estúpidos y los timadores, en una palabra, la es de la sociedad, los que se distinguirán en esa carrera gloriosa más que los filósofos inclinados bajo su lámpara de estudio.
Y esa piedad con los piadosos, entre comillas, contaminada por la superstición, no escapa de las burlas de la locura. Insensatos, exclama, los que alimentan la necia pero dulce convicción de que no morirán ese día si han mirado una pintura o una imagen de San Cristóbal, el Polifemo cristiano. Insensatos los que dirigen a la imagen de Santa Bárbara las invocaciones rituales destinadas a protegerlos en los campos de batalla, o que visitan a San Erasmo los días prescritos con cirios y oraciones para adquirir rápidamente la riqueza. No contentos con haber canonizado a su segundo Hipólito, han encontrado en San Jorge un nuevo Hércules y llegan incluso a adorar su caballo después de haberlo engalanado piadosamente con una gualdarapa adornada con bolas de oro, multiplicando sus pequeñas ofrendas. Se esfuerzan en conciliarse sus favores. ¿Y qué diré ahora de los que se jactan ingenuamente de obtener el perdón de sus pecados con indulgencias engañosas y que miden el tiempo del purgatorio como con una clepsidra, calculando sin error con una precisión matemática los siglos, los años, los meses, los días e incluso las horas, las indulgencias? Y lo está diciendo en un contexto previo a lo que está atacando con mucha más virulencia aún y trascendencia histórica, las indulgencias en las que uno pretende comprar el cielo que ha hecho ese agustino que era Martín Lutero. Y estas indulgencias no son un seguro de vida, menos aún un seguro de vida eterna. Esta sátira ha podido disgustar a tantos cristianos honrados desde el siglo XVI hasta nuestros días, porque actúa de una forma provocativa. Y la malicia y la irreverencia desconciertan esas almas sencillas, contentas con su suerte y consigo mismas, persuadidas de que no se puede atacar a los hombres de iglesia sin perjudicar a la iglesia. Y muchos solo se han quedado con lo que les sería en su amor propio. La ironía aquí fustiga a los que piensan según el orden establecido, tanto en la iglesia como en el mundo. No perdona a nadie y denuncia el orgullo de los teólogos y de los monjes, el belicismo de los papas, de los príncipes, la presunción de los sabios, la vanidad de los filósofos y la necedad de los devotos. Los teólogos conservadores que han leído el elogio ponen el grito en el cielo, dudan de Erasmo públicamente y de su ortodoxia. Y Erasmo les responde que la locura solo ataca los abusos y los errores. Ataca los abusos y los errores. Por eso Erasmo es un adalid de atacar los prejuicios, las necedades, los fanatismos. Ataca los abusos y los errores. Y en efecto, si bien la primera parte y la más larga del elogio de la locura es satírica, la segunda, que es quizás la más importante, se declara y desarrolla de un modo totalmente distinto. Porque después de haber condenado al mundo sin apelación, la locura pasa de la imprecación a la invocación, efectúa una verdadera conversión, se abandona a la sabiduría divina hasta el arrobamiento en Dios. Escuchemos qué es lo que dice Erasmo al respecto. Para no divagar hasta el infinito, resumiré diciendo que la religión cristiana parece tener una afinidad real con una cierta locura y muy poca relación con la sabiduría. ¿Quieren pruebas de ello? En primer lugar, los cristianos coinciden con los platónicos en creer que el espíritu, por estar aprisionado en los lazos del cuerpo y entorpecido por la materia, no puede contemplar ni gozar de la verdad. Platón define la filosofía como una meditación de la muerte, porque aparta al alma de las cosas visibles y corporales, y eso es lo que hace la muerte. Por esto, mientras el alma utiliza normalmente el cuerpo, decimos que está sana, pero cuando rompiendo sus cadenas se esfuerza en liberarse e intenta huir de su cárcel, se le atribuye locura. Esa locura que decían los discípulos de Sócrates que tenía el maestro cuando se resistía a que ellos pagaran el soborno para que se liberara de la cárcel. Es una locura. Pero él se quería quedar con esa locura,
tendrán después los cristianos, que entran cantando para que se lo coman los leones. Si esta agitación que vive cuando está rompiendo las cadenas para esforzar en liberarse, intentar huir de la cárcel, esa locura, esta agitación es fruto de una enfermedad o de una deficiencia orgánica, sin duda alguna se trata de la demencia. Y a pesar de ello vemos cómo esos hombres predicen el porvenir, conocen lenguas, ciencias, y no han aprendido esas lenguas y ciencias de un modo escolar, y manifiestan en sí la acción de algún principio divino. No hay duda de que sus almas, habiendo roto ya sus ligaduras corporales, comienzan a recobrar su energía original. La misma causa actúa probablemente sobre moribundos cuando tienen un lenguaje profético e inspirado. Y si el ardor religioso produce los mismos efectos, sin duda no se trata de una demencia ordinaria, pero se le parece tanto que la mayoría de la gente se engaña. Le sucede algo parecido a lo que le sucede a los prisioneros en la caverna de Platón, porque allí la concepción de que solo ven sombras de los objetos sobre el fondo de la caverna ordinariamente, pero si uno de ellos consigue escapar y cuando vuelve anuncia a sus compañeros que ha visto los objetos verdaderos y que se equivocan al tomar como realidad sombras vanas, ese sabio se compadece de sus compañeros y deplora su ilusión. Pero ellos, a su vez, lo tratan de chiflado y lo tratan de expulsar. O sea, el que ve la realidad vuelve a los que ven la ilusión y las sombras, y los que ven la ilusión y las sombras lo tratan de loco al que ha visto la realidad. No es una casualidad. El príncipe de la locura, como se llama al Quijote de la Mancha, se ha inspirado directamente por este elogio de la locura de Erasmo de Róterdam. Solo un loco ve la realidad como es y no como la mayoría de los prisioneros que ven sombras dicen que es. El príncipe de la locura es una buena aplicación genial de la literatura del elogio de la locura. Acabo de poner algunos ejemplos, dice Erasmo, pero durante toda su vida, mejor dicho, dice la locura, en la pluma de Erasmo, durante toda su vida el cristiano no cesa de apartarse de los bienes materiales para elevarse a la posesión de los bienes eternos, espirituales, invisibles. Así pues, por este desacuerdo fundamental que les opone en todas las cuestiones, mundanos y espirituales se acusan mutuamente de locura. Platón ya había presentido algo de esto, algo semejante a esto, cuando escribió que el delirio de los amantes es la mayor de las felicidades. La filosofía es una locura. La filosofía, bien entendida, es una manía, es una locura divina. Los amantes son los más felices. Ser amantes es la mayor de las felicidades. Y en efecto, dice Erasmo, el que ama con pasión ya no vive en sí mismo, sino vive en el objeto amado. Está loco de amor. Está enajenado. Ya no vive ensimismado, en sí mismo. Vive fuera de sí. Uno se convierte en quien ama. Lo amado es lo que me mueve a salir de mí. Y salir de mí es una locura para el mundo. Pero esa locura es la única cordura real. Por lo tanto, cuanto más perfecto es el amor, más profundo y delicioso es el delirio, dice el delirante Erasmo. ¿Y cuál será, pues, la vida bienaventurada a la que aspiran con tanto afán las almas piadosas? El espíritu, omnipotente y victorioso, absorberá por fin al cuerpo, y le será tanto más fácil porque lo habrá preparado para esta sublimación purificándolo y mortificándolo durante la vida. Después, a su vez, el espíritu será absorbido por la inteligencia suprema, que es infinitamente superior a él, y el hombre entero estará entonces fuera de sí.
y cantan y versifican. Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, que muero porque no muero, que tan alta vida espero. Esa vida que se funde en el amor. Sin embargo, como esta vida de las personas espirituales no es más que la preparación y en cierto modo la prefiguración de la dicha eterna, de la beatitud eterna, a veces les ocurre que presienten esa recompensa y la reciben como un sabor anticipado. Tan superior es lo espiritual a lo carnal y lo invisible a lo visible. Y esa es, en efecto, la promesa del profeta, que ojo no vio y oído no oyó. El corazón del hombre no ha sentido lo que Dios reserva para los que le aman. Así es esta locura, que la muerte no destruye, sino que la corona. Y así se termina el elogio de la locura, transformándose esta sátira hasta convertirse en una elevación hacia los misterios del amor. La locura de la cruz es la más pura y la más alta de las locuras. No tiene en cuenta ni las oraciones ni los méritos, ni los sacrificios ni los sufrimientos. Le basta con amar. Esa es la locura de la cruz. Le basta con amar. El cristianismo exaltado en este libro es un cristianismo místico, muy alejado del moralismo al que algunos han querido reducir la religión de Erasmo. El loco sabio que hace el bien a sus enemigos no vive a pesar del sentido común, y me atrevería a decir que Erasmo no ha expresado todo su pensamiento. Nos deja la responsabilidad de concluir que el mismo Jesús es el loco por excelencia. A la odiosa locura de la gente del mundo que se cree sabia y practica la religión del egoísmo, se opone aquí la locura sabia, la de los locos de Dios. Y lo que hace que los diferentes locos se parezcan es la falta de sentido común. La falta de sentido común. Los locos del mundo hacen el mal sin medida. Los locos de Dios hacen el bien sin mirar a quién y sin calcular. Meditar sobre la muerte, como hizo en Pensar la muerte su entrañable amigo y hermano Tomás Moro, meditar sobre la muerte parece una locura a la gente del mundo. Para los cristianos es un entrenamiento espiritual que los arranca del mundo para llevarlos hacia lo invisible. Por ello, el elogio de la locura no se puede considerar la sustitución del tema de la muerte por el de la locura. La locura que Erasmo pone en escena no ha olvidado estas enseñanzas de Platón. Y este panfleto, que es el elogio de la locura, no se parece a ningún otro, no tiene respeto ni piedad, pero no contiene nada irritante, nada equívoco. La problemática del elogio de la locura es esencialmente católica. Están presentes en ella todos los grandes temas del pensamiento erasmiano: humanismo, pacifismo y compromiso cristiano. Mientras que la sabiduría del mundo está hecha de seguridad engañosa, de satisfacciones materiales, de vanidad intelectual, la sabiduría de Dios es locura, locura de la redención, locura del Calvario, misteriosa intimidad con lo invisible. El universo contiene el aliento, el maestro de la locura está ahí. Y esto es un breviario, un vademecum, un resumen del no conformismo y del reformismo. A pesar de la ligereza del tono con el que está escrito este texto del elogio de la locura, la ficción revela este Erasmo al lector, el artista, pero también el panfletista, con sus desánimos y sus esperanzas, con sus dudas y sus certezas. Erasmo renueva hábilmente el tema antiguo de este loco clarividente, el loco clarividente. Los borrachos, los locos, los niños son los que siempre dicen la verdad, el loco clarividente. Multiplica las paradojas y las fórmulas provocadoras. Deja que se manifiesten sus dones en una euforia alegre que nunca más volverá a encontrar. La imaginación de que da muestras en la parodia está controlada constantemente por la razón
y por el gusto, y por la buena retórica y el buen estilo de decir las cosas. El elogio de la locura es, junto con todo esto, un panfleto religioso. Y lo es, porque sería excesivo afirmar que Erasmo se ha hecho panfletista por amor, tanto como por malicia. Si ridiculiza las debilidades de una piedad descarriada, es para hacer a esta piedad digna de su objeto. Si condena la guerra, es porque ama la paz. Si denuncia los vicios, es para exaltar las virtudes. Su ironía es tónica porque barre las ilusiones y hace reconsiderar lo que las estigmatiza. Se advierte en él un amor defraudado que no admite nunca que su causa esté perdida. Su crítica es constructiva porque su lucidez está llena de amor. Jesús no ha propuesto a sus apóstoles otra conquista que la de las almas, ni otras armas que las de la oración y el sacrificio. La locura de Julio II, ese papa guerrero que en un escrito manda al infierno, Erasmo de Rotterdam. En el sentido paulino del término, la locura de Julio II es el deseo de poder, o como dirá Nietzsche y vimos en Maquiavelo, la voluntad de poder. En Maquiavelo a Nietzsche, el deseo de poder. Ese deseo de poder está en las antípodas de Padre, en tus manos pongo mi espíritu, de vaciar mi voluntad, de dejar de querer para mí. Erasmo no es el cantor de una comodidad espiritual. Cuando lanza pullas contra los portavoces de la iglesia, los sacerdotes, los monjes, los teólogos, les reprocha que están olvidando el evangelio y que traicionan a la iglesia. Porque ama a la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, la quiere sin compromiso, sin componendas, sin chanchullos, ajena a las codicias del mundo, consagrada enteramente a la predicación oportuna o inoportuna del evangelio, de la buena noticia. Los pastores duermen, por desgracia, mientras el pueblo de Dios vivo se arrastra por el polvo o se revuelca en el fango. En Erasmo, el predicador nunca está lejos del imprecador. El predicador no está lejos del imprecador. Y sus palabras, por su fuerza y por su vigor, recuerdan a veces las de los grandes personajes de la predicación medieval. Al sombrío cuadro de sus predecesores, él añade una nota deliberadamente paradójica y provocadora. Paradojas y provocaciones forman parte de una pedagogía muy erasmiana y no menos bíblica. Erasmo acentúa el trazo para que lo comprendan mejor, levanta la voz para despertar a los que duermen, exagera sus reproches con el fin de obtener de los lectores una reacción y una reflexión. Y sus quejas nacen de un análisis severo de la función de la Iglesia en un mundo católico. Los obstáculos que ven en el camino del Evangelio son realidades escandalosas y amenazadoras. La guerra, el maquiavelismo que están haciendo allí, la codicia, la inmoralidad. Añadámosles la mundanidad de los prelados, las codicias de los prelados, la ignorancia de los sacerdotes, que ya mencionamos la vez pasada. Aquí los que se forman para ser sacerdotes se jactan de ser ignorantes y de que no los hagan estudiar, porque nos están haciendo el favor a los que no somos sacerdotes de hacerse curas. Se jactan de la ignorancia. Confunden, como decía Mercedes Vergada, lo pastoral con lo pastoril. Y son llamados a ser pastores que son ovejas y son borregos de sus pasiones, de sus bajas pasiones. Esa es la codicia, esa es la inmoralidad, esa es la estulticia, la estupidez de los mundanizados. Añadamos a esa mundanidad de los prelados la sistematización rígida de la teología, todos los silogismos escolásticos. Y junto a eso, el predominio dentro de la Iglesia de los juristas del derecho canónico, de esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Y junto a eso, la politización de la Iglesia,
y el crecimiento de la intolerancia y de la discriminación de todos los que no son cristianos, católicos, apostólicos, romanos. Fuera de la iglesia no hay salvación, va a decir poco después el Concilio de Trento. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia, por supuesto que hay salvación. Porque la intolerancia, eso no es ni evangélico ni cristiano. El cristiano es un cristiano anónimo, dice Karl Rahner. Cristiano anónimo es el que cumple con la buena noticia y que atiende al pobre, al huérfano, al viudo, al extranjero, y no al que cumple los ritos externos. Hay que combatir ese fariseísmo y esa exterioridad de la concepción religiosa. Por esto, las denuncias que está proclamando aquí Erasmo preanuncian lo que va a ser la Reforma Protestante, en lo que tiene de bueno. Tiene varias cosas buenas. Preanuncia esa reforma que va a ser la Reforma Católica. Se va a ir consumando, lamentablemente sin cumplirse del todo, recién en el Vaticano II. Rejerarquizar la dignidad de los laicos, volver a la Biblia, volver a la justicia social, a la compasión, a la fraternidad. Eso es el Evangelio. Lo demás es alguna hipocresía exteriorista y farisaica. Por eso, esa reforma, esa contrarreforma, que eso es el Concilio de Trento con los jesuitas, esa reforma católica de fines del siglo XV, no se confunde con esa reforma, pero está preanunciándola. Y sería un error ver en el elogio de la locura solo una diversión, una obra profana sin contrapartida religiosa. Nunca aparece en él la risa socarrona de un escéptico. No es un escéptico, Erasmo, como si lo será Montaigne, por ejemplo. Erasmo ríe para no llorar, y si se burla de los hombres, no se está burlando de Dios. A pesar de su tono burlón, este libro no es un ataque contra la religión, sino que desenmascara a los que toman su propia gloria como gloria de Dios. Para Erasmo, la verdadera sabiduría es locura. La verdadera sabiduría es locura. El cristianismo es locura. Y el éxtasis místico es la mayor de las locuras. San Pablo, el autor del primer elogio de la locura, lo ha dicho y redicho una y otra vez. El lenguaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es el poder de Dios. Locura para los que se pierden. Dios ha elegido para confundir a los sabios lo que hay de loco en el mundo, dice Pablo. Y si alguno de ustedes piensa ser un sabio a la manera de aquí abajo, que se haga loco para hacerse sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios, dice en la primera carta a los Corintios. Y el autor de la imitación de Cristo, Tomás Kempis, va a decir análogamente, es necesario que te vuelvas loco por Cristo. Y Lutero dice, el que quiera salvarse debe volverse loco. Era un tema que flotaba en el ambiente. Para vivir auténticamente el cristianismo hay que ser loco, loco para el mundo, loco para el tiempo. Por eso, ese mensaje de la cruz es la locura de la cruz. La sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. Y esa es una conmovedora profesión de fe al estilo de la carta a los Corintios. Y no es por eso extraño que este elogio de la locura sea incorporado al índice de los libros prohibidos. Porque si escribiera de nuevo la carta, el himno a la caridad a San Pablo, también lo mandarían al índice de los libros prohibidos, por decir el Evangelio, por proclamar el Evangelio, oportuna e inoportunamente. Y el éxito mundano que tiene este libro de Erasmo se debe a un enorme malentendido. Es un texto difícil. Hojearlo es traicionarlo. Leerlo superficialmente es marchitarlo. Hay que captarlo en su totalidad para medir todo su significado. Además, Inglaterra se ha revelado más apta para captar el mensaje del libro de Erasmo
que otros países, porque Inglaterra tiene algo que es fundamental para captarlo: el humor. Inglaterra tiene la profundidad que esconde, enmascara el humor de Erasmo. En España también la locura de Erasmo es contagiosa y tónica, da el tono. Si San Ignacio de Loyola no soporta las audaces irreverencias de Erasmo, no ocurre lo mismo con Cervantes. Don Quijote está loco, no lo dudemos. Los libros de caballería le han trastornado la cabeza deliciosamente. Atiendan al adverbio. Sancho no está menos loco que el Quijote, con una locura diferente, ya que su papel consiste en desmitificar el pundonor, ridiculizar el formalismo, encarnar el sorprendente personaje del loco sabio y charlatán que desgrana alegremente el rosario de los refranes. Si es verdad que Erasmo ha dado una profundidad original a la idea tradicional del loco poseedor de una penetración superior al sentido común, tenemos que considerar a Cervantes como uno de sus herederos, por el humor y el amor con que pinta a Don Quijote y a Sancho Panza. Así ha hecho como Rabelais, el de Gargantúa y Pantagruel, y Shakespeare, otros herederos de Erasmo de Rotterdam, que percibamos mejor la consonancia de la locura universal, imagen imprevista de la sabiduría eterna. Erasmo debe, pues, una fama prodigiosa a una obra que, en apariencia, no pertenece ni a la filosofía ni a la teología. El secreto de su genio es haber puesto en esta obra maestra inimitable toda su ciencia y toda su arte. Toda su ciencia y toda su arte. Toda su crítica y toda su fe. Los intérpretes de Erasmo raramente han buscado huellas de su teología en el elogio de la locura. Estas huellas son muchas, visibles, elocuentes, y actualmente se lee el elogio de la locura con menos prejuicios de los que tenían los lectores de los siglos XVIII y XIX. No obstante, creo que no se ha producido un descubrimiento repentino del sentido religioso de este libro a ningún otro semejante. Se sabía que la segunda parte del elogio era francamente paulina, y todo depende de la importancia que se conceda a esta parte, que nos hace oír una locura convertida en teóloga. Después de haber despreciado con justas razones las sinrazones de la hediondez, las palabras de Erasmo, de los teólogos, aquí nos dice: la locura es teóloga. Todo depende también y al mismo tiempo de la interpretación positiva de la primera parte, que no contradice a la segunda, sino que la prepara a la segunda parte. La locura del Papa, de los obispos, de los reyes, de los emperadores, de los teólogos, de los monjes, de los guerreros, etc. A veces es difícil seguir el discurso de la locura, y no siempre es evidente la separación entre esta sabiduría loca y una locura sabia. Sabiduría loca y una locura sabia. Y no me atrevería a afirmar que la discusión esté cerrada. Más allá del cristianismo, el elogio es el manifiesto de un cristianismo crítico, antes que exista acá. Cristianismo crítico. Una religión inspirada por la filosofía de Cristo y por las enseñanzas de la Iglesia. Una vida espiritual liberada de ese miedo cerval y de fórmulas tranquilizadoras. El elogio de la locura repite, pero con jovialidad, lo que Erasmo había sugerido en 1504 con el Manual del Soldado Cristiano. Si los hombres más dignos de lástima son los que desprecian los deberes de la caridad fraterna y desconocen la religión auténtica, en cambio, la piadosa locura de los que se abandonan a Dios en el delirio místico, con gran escándalo del mundo, es la locura que la muerte no destruye, sino que la lleva a cumplimiento.
defensa del elogio incomprendido, Erasmo ha precisado su pensamiento. Su libro, dice, debería llenar de alegría a los cristianos porque reacciona contra las desviaciones insidiosas que ocultan, que enmascaran las enseñanzas evangélicas. El elogio de la locura, paradójica invitación a la sabiduría, pretende la conversión del corazón en la libertad del amor. Y esta es la significación profunda de ese panfleto religioso. Por ello, merece seguir siendo el más famoso de los libros de Erasmo de Rotterdam. No sé si tienen preguntas de eso, y antes de pasar a la segunda parte, vamos, pueden hacer las preguntas o los comentarios, si no, seguimos. ¿No hay preguntas? Bueno. Acabamos de hablar, siguiendo este libro de Leon Halkin que se llama Erasmo entre nosotros, acabamos de hablar del Enquiridium, esa daga de Cristo, ese puñal de Cristo que es el manual del soldado cristiano. Como un pacifista como Erasmo de Rotterdam hace un libro sobre el manual del soldado cristiano. Y siempre comento, así al pasar, que el primer libro que llega a las costas del Río de la Plata lo trae Pedro de Mendoza, y es el libro de Erasmo, el manual, el Enquiridion, el manual del soldado cristiano, la daga de Cristo. Esa daga de Cristo es fundamental para comprender la antropología del buen Erasmo de Rotterdam. La daga de Cristo, el Enquiridion, el manual nos está enseñando antes de la obra fundamental, que es el elogio de la locura, nos está enseñando que el manual del caballero cristiano, conocido como la daga de Cristo, porque en griego Enquiridion significa tanto manual como puñal, aparece en 1503. La elogio de la locura va a aparecer en 1511 y va a ser publicado en 1515 y 16. Y ese texto es el que hace de Erasmo ese reputado y reconocido autor. Y la daga de Cristo es un tratado sobre el combate espiritual. Un tratado sobre el combate espiritual está destinado a repetir bajo su pluma prolífica una y otra vez en el resto de su obra. Él está inspirado y nutrido por los textos de los padres de la Iglesia, los padres griegos, los padres latinos, también de hombres cumbre como Orígenes, como San Ambrosio, pero no dejaba de citar a connotados filósofos y escritores paganos como Platón, y también los renacentistas, que los tenía ahí muy cerca suyo, como Pico de la Mirándola, por ejemplo. La cábala judía, algo que estudia mucho y a fondo también Pico de la Mirándola. Hermes Trimegisto, ese mítico sabio egipcio, de ahí viene el hermetismo. Y la obra, el Enquiridion, planteaba que para ganar esa guerra del espíritu que hacía más perfecta la vida de los seres humanos, permitía combatir sin cuartel los vicios propios. Lo mejor era recurrir a las armas cristianas. O sea, hay una guerra que sí acepta el señor Erasmo, la guerra contra sí mismo, la guerra contra los propios vicios, contra los propios defectos. Porque acá está sentada, más allá que uno puede estar o no de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero esa antropología dualista por lo que viene del platonismo, entre la carne y el espíritu, donde la carne es falsa y el espíritu es verdadero, donde la carne es lo exterior y el espíritu es lo interior, donde la carne es lo visible y el espíritu es lo invisible, donde la carne es la apariencia y
el espíritu es la realidad, donde las lecturas y las hermenéuticas se hacen a primera vista con la carne y las lecturas son místicas y espirituales con el espíritu. Ahora, de lo que se trata en este combate espiritual es de que uno se conozca a uno mismo, y que se conozca a uno mismo es conocer la acción del Espíritu Santo dentro mío, esas huellas invisibles del espíritu interior. Y ahí está la clave del hombre nuevo, aquel que busca en su interior las verdades religiosas. Y esa lucha consigo mismo, ese combate espiritual consigo mismo del Enquiridion, manifiesta las influencias de las ideas de los neoplatónicos italianos contemporáneos, los que le mencionaba, Ficino, Pico de la Mirandola, que hablan y resaltan la grandeza de la dignidad humana y la existencia de un dualismo antropológico en el que el cuerpo expresa la naturaleza animal del hombre y el alma su capacidad divina, el hombre como capax infiniti, capax Dei, capaz de Dios, por el alma. Y el autor consideraba que esa especie de anhelo divino estaba situado en el alma, en virtud del cual esta despreciaba lo visible y temporal, a la vez que buscaba con todas sus fuerzas lo verdadero y eterno. Pero todo esto está idealizado e idealistamente formulado en una concepción como si el hombre viviera previo a la caída, previo al pecado. Y la razón humana queda enturbiada por el pecado, pero la razón humana se ofrecía como un gobernante, un kibernetés, que acepta los sentimientos nobles del cuerpo y rechaza los innobles, indignos. Y tiene que mantenerse esforzadamente para tener a raya los más bestiales, la lujuria, la tentación, la envidia. Y Erasmo de Rotterdam reconocía la existencia de tres elementos: el cuerpo o la carne, sarx, marcado por el pecado; el espíritu, el pneuma, por el que el hombre se une a Dios; y el alma, que era libre de elegir entre los dos anteriores porque era solicitada por ambos. O sea, esa antropología trinitaria de Erasmo de Rotterdam es que el alma está entre el cuerpo y el espíritu. Y el alma es la que está basculando y eligiendo en esa síntesis que está llamada a ser entre ambos. Y esa tripartición no contradice el dualismo, sino que reafirma la libertad humana de elegir. El alma se encuentra entre la carne y el espíritu, y en ella se localizan los sentidos y los sentimientos naturales. Y sin el espíritu de nada sirve el cuerpo. Y todo esto está insuflando y permeando e impregnando una teología del amor, porque se está hablando de una antropología dual, trinitaria, que es amorosa, es la antropología religiosa del amor y de la gracia. Y aquí adquiere la distinción, relieve, entre la piedad interior y la exterior. La que cuenta es la interior, no la exterior. Y cualquier acción que siga los dictados de la naturaleza no tiene por qué ser meritoria para el cristiano. La virtud, no el vicio. La virtud exige vencer la tentación, no triunfar sobre la indiferencia. Y eso plantea una ética erasmiana que se consuma en una concepción religiosa novedosa, novedosa con antecedentes. Que no importa que yo vaya a misa, que yo comulgue, toda esa cuestión de los sacramentos no tiene importancia si yo lo hago en sentido exterior. Celebrar la Eucaristía a diario, no mantener una actitud de ayuda al prójimo, es como frecuentar la misa para vivir como si Cristo no hubiese venido a esta tierra. Lo que importa es lo interior, lo que importa es el amor, el amor practicado. A las múltiples desviaciones de esa primitiva religión cristiana, Erasmo las denominaba un nuevo judaísmo, pegado y apegado a la exterioridad. La religión de la prohibición y del temor, eso era el judaísmo para Erasmo, que pone su confianza en las obras exteriores y acaba por borrar la ley de gracia que Cristo había venido a otorgar. Y acabamos de esta cuestión de la ley de gracia.
que es el punto de escándalo mayor de la polémica que veremos que se da entre Lutero y Erasmo. Ahora, pasemos entonces en un segmento final provisorio, después ustedes pueden seguir leyendo todo lo que hay para leer y complementar para hacer el práctico este de Erasmo y Lutero. Leamos sobre Erasmo y Lutero, glosemos este choque de dos reformas. El drama de Lutero va a meterlo a Erasmo en nuevas luchas. Sobre las relaciones que hay entre Erasmo y Lutero se ha dicho algunas cosas muy importantes en estudios recientes. Hay una de Chantrain, que está en francés, Erasmo y Lutero, de 1981, y otra en alemán de Kolz, Luther oder Erasmus, Lutero o Erasmo, otra en inglés, Erasmo y la cuestión moderna, ¿era él un semi-pelagiano? Pelagianismo y luteranismo. El pelagianismo es ese monje de la época de San Agustín contra el que combatía San Agustín, que fue apelado o nombrado doctor de la gracia, porque Pelagio decía que Dios crea al hombre libre y con la libertad le basta al hombre para salvarse, para redimirse. Tiene Lutero, varios siglos después, propiamente 1000 años después, más de 1000 años después, y dice, solo la gracia me justifica, no las obras. La polémica de la gracia y las obras. Sola libertas, Pelagio, sola gratia. ¿Qué está haciendo Lutero? Lutero viene a ser atraído por Erasmo para que se sume a su lucha contra el papismo romano. Y Lutero era un hombre que no le gustaban las disidencias, ni los cismas, ni los conflictos. Él decide quedarse en la Iglesia Católica y defender las posiciones del catolicismo. ¿Por qué? El asunto de las indulgencias hubiese podido acercarlos, como ya hemos mencionado, en una posición común, porque en este punto, sin haberse puesto de acuerdo, lo están manifiestamente de acuerdo. El cielo no se puede vender, el cielo no se puede comprar. Pero en lo demás casi no tienen afinidades. Desde luego, la evolución religiosa de Erasmo, como la de Lutero, está marcada por la meditación de las Escrituras, que los ha liberado del peso de las observancias y están igualmente cerrados a la teología escolástica y a la espiritualidad de los conventos. Volvamos a la cuestión de la Biblia. ¿Por qué la cuestión de la Biblia es tan importante? Hay un antes y un después de Erasmo en la cuestión de la Biblia. Lutero se nutre, alaba, agradece la revolucionaria e innovadora tarea sobre la Biblia. Hay una edición muy reciente, escritos de la introducción al Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, de la BAC. Y ahí está toda la hermenéutica y la exégesis de cómo traducir la Biblia. Porque él lo tenía como héroe intelectual para los estudios bíblicos a San Jerónimo, coetáneo de la época de San Agustín. Y él está tratando de editar los escritos de San Jerónimo, pero está corrigiéndolo a San Jerónimo, porque a pesar de que ha hecho una tarea titánica, ve las dificultades que tiene. Entonces, llegar a la Biblia por la filología, por el hebreo, por el griego, por el latín. Entonces, ese estudio de la Biblia está también como uno de los tres puntales de la reforma de Lutero. Sola fide, sola escritura, sola gratia. Solo la fe, no la teología. Solo la escritura, no la teología. Y solo la gracia, no la libertad. Eso es Lutero. Entonces, en la sola escritura hay que ver qué se puede decir con razón, con ciencia, con serenidad y con caridad y con humildad de las Sagradas Escrituras.
Los dos están marcados por esa meditación de las Escrituras. Más talentoso y más innovador es obviamente Erasmo que Lutero, porque Lutero procede de él. Pero los dos rechazan la teología escolástica, los Tomás de Aquino, los Duns Scoto, etcétera, la rechazan. Y rechazan a esos frailes mendicantes que eran unos soberbios, unos ricos, etcétera, que no tenían nada que ver con el Evangelio. En 1516, Erasmo y Lutero están tan próximos para que tanto sus amigos como sus enemigos unan y a veces confundan las causas en 1516. Ellos no se vieron nunca personalmente. Se cruzaron un par de cartas que fue lo más cercano que estuvieron. Y un amigo de Lutero, Jorge Spalatin, capellán del elector Federico de Sajonia, da un primer paso escribiendo a Erasmo en favor de Lutero. Carta hábil, quizá demasiado hábil, con un resumen de las posiciones de Lutero sobre la justicia de las obras según San Pablo, ese comentario a la carta a los romanos de Lutero. Y Erasmo no responde, y unos meses más tarde Lutero le confía a uno de sus partidarios y le dice: estoy leyendo a nuestro Erasmo. De día en día mi simpatía hacia él disminuye. Temo que no se ampare suficientemente en la autoridad de Cristo y en la gracia de Dios. En este campo es mucho más ignorante que Jacobo Lefebvre d'Etaples. En Erasmo, las cosas humanas prevalecen sobre las divinas, dice ese Lutero que había admirado en forma inmensa a Erasmo. Y el problema de las indulgencias había dividido a los teólogos de otro tiempo, igual que preocupaba a los de hoy. Y la influencia excesiva de las consideraciones financieras en la práctica cotidiana de las indulgencias forzosamente debe inquietar a los que se esfuerzan por purificar la religión de todo lo que se parezca a la superstición o a la magia. A pesar de la doctrina tradicional que limita el efecto de las indulgencias a las penas debidas por los pecados ya perdonados, el pueblo de los fieles cree muchas veces que a cambio de una limosna, las indulgencias van a borrar las faltas en sí y salvarán sus almas. Cuanto más espléndida sea la limosna, más eficaces serán las indulgencias, pensaban. León X Medici necesita dinero para reconstruir San Pedro de Roma. El tesoro de la Santa Sede está vacío, pero el tesoro de la Iglesia ayudará a llenarlo. El Papa, fiel a una larga tradición, envía predicadores por toda la cristiandad. Y estos van a predicar las indulgencias y van a invitar a los fieles a dar unas limosnas extraordinarias. Lutero se escandaliza ante esta predicación que considera peligrosa porque es equívoca y resume su pensamiento en unas fórmulas que son las tesis de Wittenberg. En cuanto son conocidas, causan sensación y la joven imprenta difunde enseguida por todo el mundo el pensamiento audaz de Lutero, que en pocos días se convierte en un hombre célebre. Lutero choca con los teólogos escolásticos, no habla su lenguaje y ellos no comprenden el lenguaje de Lutero. Y entonces él considera una reforma radical de la teoría. La disputa de Heidelberg en abril de 1518 permite a Lutero afirmar sus posiciones. Los hombres, escribe, han abusado del conocimiento de Dios sacado de su creación, pero Dios ha querido, al contrario, ser conocido por sus sufrimientos. De tal manera que no es ni suficiente ni provechoso conocer a Dios en su gloria y en su majestad, a menos de que se lo conozca también en la humildad y la ignominia de la cruz. Ciencia de la cruz, dirá Einstein. Locura de la cruz, dice Pablo. La ignominia de la cruz, dice Lutero. Y la teología de Lutero es una teología de la cruz. Verbum crucis, el verbo que está crucificado. La teología de la cruz solo quiere conocer al Jesús crucificado. La teología de la gloria ve a Jesús glorioso entre las naciones. Teología de la cruz, teología de la gloria. En su denuncia de la teología de la gloria,
Lutero apunta hacia Erasmo sin nombrarlo. Sin embargo, su opinión mejora cuando lee en el prefacio de la nueva edición del Manual del Soldado Cristiano estas líneas en las que se reconoce: si alguien nos recuerda que es más seguro confiar en las buenas acciones que en las indulgencias del Papa, sin duda no condena las indulgencias, sino que prefiere a ellas lo que es más cierto, según la doctrina de Cristo. Ni buenas acciones, ni lo que fuese de esas indulgencias como presunta mediación, sino Cristo, la locura de la cruz de Cristo. Y Lutero aprovecha ese momento favorable y el 18 de marzo de 1519 escribe su primera carta a Erasmo. Desea obtener su apoyo porque conoce su inmenso crédito en el mundo intelectual y le prodiga un cumplido tras otro cumplido. Y le dice Lutero: a menudo converso contigo y tú conmigo, Erasmo, nuestro honor y nuestra esperanza, cuando todavía no nos hemos conocido. ¿No es esto una especie de prodigio? No, no es un prodigio, es una realidad de cada día. ¿Qué hombre hay cuyo santuario íntimo no esté ocupado por Erasmo, que no sea instruido por Erasmo, dice Lutero, sobre cuyo espíritu no reine Erasmo? Hablo de aquellos que aman las letras como se merecen, porque me alegro al descubrir, entre otros dones de Cristo, la aversión que inspiras a muchos. De ese modo distingo los dones de un Dios de clemencia de los dones de un Dios de cólera. Por ello te felicito de que agrades profundamente a los buenos y que desagrades a otros, desagrades otro tanto a los que quieren ocupar ellos solos los primeros lugares. ¿Y qué le contesta Erasmo? Después de una madura reflexión, el 30 de mayo, con una carta a Cortés que habla tanto del remitente, casi tanto como del destinatario, dice: tu carta me ha causado gran placer. Está marcada con el sello de la delicadeza y del puro sentido cristiano. Es imposible contarte con palabras en todos sus detalles las tragedias que tus libros han provocado aquí. Hasta ahora no has conseguido sacar de la cabeza de la gente la idea totalmente falsa de que tus escritos estaban redactados como si yo los hubiera dictado y que yo era, como pretenden llamarme, el abanderado de tu partido. Creen haber descubierto una excelente ocasión de atacar la literatura, la persiguen con un odio mortal, porque imaginan que atentará contra la majestad de la teología, que a sus ojos tiene más importancia que el propio Cristo, y después de aplastarme a mí. Por lo que a mí respecta, permaneceré neutral, le dice Erasmo, permaneceré neutral durante todo el tiempo que pueda, con objeto de servir mejor a la causa de la literatura y a la de su renacimiento. Tengo la impresión de que se adelanta más con una reserva educada que con alborotos. Está mojando la oreja, Erasmo a Lutero. Vos haces mucho alboroto, pero yo tengo la impresión que se obtiene menos cosas, menos réditos con el alboroto que con la calma y la prudencia. De esta manera Cristo ha puesto el mundo bajo su autoridad. Con esta reserva se satisfará mejor el espíritu de Cristo. Hay que velar porque no dejemos corromper nuestro corazón por el resentimiento, por el odio o por la sed de gloria. He leído con placer, le dice a Lutero, tus comentarios sobre los salmos. Me gustan mucho y espero que prestarán grandes servicios. Cuando el conflicto entre Lutero y la autoridad romana entra en su fase más dura, Erasmo expone a Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia, su actitud respecto a Lutero. Pide comprensión y paciencia para el reformador. Sigue siendo un monje agustino, Lutero. No soy, escribe el 19 de octubre de 1519, no soy ni el acusador de Lutero, ni su protector, ni su juez. Es cristiano, creo, tratar continuo a Lutero,
con el objeto de no permitir que lo abatan unas facciones deshonestas si es inocente. Si está en el error, deseo que se cure, no que se pierda. Esto está más de acuerdo con el ejemplo de Cristo, que, según las palabras del profeta, no apagó la mecha que humeaba ni rompió la caña estropeada. Hermosa metáfora. No apagó la mecha que humeaba ni rompió la caña cascada. Unos hombres a los que conviene la clemencia parece que tengan solamente sed de sangre humana y desean únicamente que el Lutero sea preso y condenado. Esto es actuar como verdugos, no como teólogos. Si quieren mostrarse como grandes teólogos, que conviertan a los judíos, que ganen para Cristo a los que lo desconocen, que corrijan las costumbres detestables de los cristianos, porque ni siquiera entre los turcos son más corrompidas. Y se compara Erasmo en esa encrucijada, cuando lo están acusando de ser hereje y de ser el mentor y el inspirador de Lutero. Él está diciendo, ahora, si alguno se aparta de Tomás de Aquino, se le llama hereje. Ahora, siglo XV, XVI. Todavía más, se obra igual si alguien se aparta de un punto nuevo que un sofista ha comentado en las vísperas de en sus enseñanzas. Lo que no agrada, lo que no se comprende, es etiquetado como una herejía. Un lenguaje cultivado anuncia una herejía. Reconozco que la falta contra la fe es grave, pero no hay que reducirlo todo a una cuestión de fe. A Wilibaldo Pirkheimer, un amigo de Nuremberg, Erasmo le confía más libremente sobre Lutero y le dice, estoy desolado de que un tal talento, que parecía que debía ser un instrumento insigne para proclamar la verdad del Evangelio, haya sido exasperado hasta tal punto por las campañas furiosas de algunos. Y se adivina esta decepción de Erasmo cuando escribe a Martín Lipse, más tarde se comprenderá que no defiendo a Lutero, sino lo que defiendo es la paz de la cristiandad. Y a mí no me ha gustado nunca tomar parte de movimientos sediciosos, dice Erasmo. En Wittenberg, este profesor de exégesis, que era Lutero, desarrolla su programa y proclama el sacerdocio universal de los fieles y recomienda que se restablezca la comunión en las dos especies. El número de sus partidarios aumenta de día en día. En Alemania, todos los que luchan contra el autoritarismo de la curia están con él. En unos pocos años, Lutero publica diversos pequeños tratados que encuentran un eco poderoso y duradero. Repite que el Papa no está por encima de la Biblia. Denuncia el sistema de beneficios, el celibato de los sacerdotes, los votos de la religión, la teología escolástica y el derecho canónico, la piedad contabilizada y el sacerdocio ministerial. Roma vuelve a tomar la ofensiva. León X, el 15 de junio de 1520, enumera y condena las herejías de Lutero en la bula Exsurge Domine. Todos sus libros deben ser destruidos por el fuego. Él será excomulgado si no se retracta en el plazo de 60 días. Lutero alza la voz y trata al Papa de anticristo. Erasmo, que teme tanto al cisma como aborrece la violencia, interpela a Lutero con una simpatía teñida de repulsión. Está a su favor contra los que lo rechazan sin haberlo leído, pero deplora que el reformador esté falto de medida en sus decisiones y de moderación en su lenguaje. Yendo demasiado deprisa y yendo demasiado lejos, paraliza o debilita a los que quieren conseguir una renovación de la teología y de la piedad sin llegar a la revolución religiosa. Los dos hombres, Erasmo y Lutero, se comprenden muy poco. Se miran con desprecio, pero no buscan enfrentarse. El 26 de mayo de 1521, el joven emperador Carlos V promulga el célebre Edicto de Worms, la Dieta de Worms, y convierte a Lutero en una persona fuera de la ley. El altar y el trono se ponen de acuerdo para execrar a Lutero.
La bula y el edicto preocupan a Erasmo, francamente hostil al empleo de la fuerza en materia de fe, y se atreve a declarar: quemando sus libros, tal vez se expulse a Lutero de las bibliotecas, pero no sé si será posible expulsarlo de las mentes. Lutero no por ello critica menos a Erasmo, quien, según dice, en todos sus escritos busca su tranquilidad y no mira la cruz. Conozco a Cristo, dice Lutero, no conozco, dice Erasmo, no conozco a Lutero. El Papa Adriano VI, el nuevo Papa, es un holandés, un amigo de Erasmo, le pide en 1522 que salga de su neutralidad en el combate contra Lutero. Temes que ciertas insinuaciones te hayan hecho sospechoso a mis ojos, dice Adriano. Quiero que tengas confianza. Sin duda tu nombre ha podido ser pronunciado ante mí por ciertas personas que no te aprecian mucho, pero mi carácter y el sentimiento de mi deber pastoral no me permiten escuchar informes malévolos contra personas sabias y virtuosas. Te suplico encarecidamente que uses contra las herejías nuevas el notable talento que has recibido de la bondad divina. Erasmo responde con respeto, pero en términos evasivos. Él frunce el ceño ante la militancia antiluterana. Erasmo eleva el debate y hace una ardiente apología de la libertad religiosa frente al de servo arbitrio, del arbitrio servil, que va a escribir después, 1526 Lutero. Él está escribiendo militantemente contra Lutero del libero arbitrio. Esa es la salida de la neutralidad. Nunca me ha faltado la voluntad de obrar, sino la certeza de ser eficaz. La libertad que Erasmo desea no es una libertad sin reservas. Él pide paciencia, excluye la represión y rechaza la intolerancia. La fe no puede ser fruto de una coerción. Fiel a su temperamento y a su vocación, solo quiere escribir en favor de la reconciliación. Rechaza la controversia por amor a la concordia. El mundo, dice, necesitaba que le despertaran de nuevo la verdad evangélica, ya que estaba adormecido por las opiniones escolásticas. Erasmo responde a Ulrico de Hutten, un amigo que prende fuego a la pólvora atacando violentamente a Erasmo. Y Erasmo le responde a Hutten: amo la libertad, ni quiero ni puedo estar al servicio de ninguna facción. Me es imposible no odiar la disensión. No puedo dejar de amar la paz y la concordia. ¿Qué decidiré? Si no condeno a Lutero en su totalidad, ya veo a qué partido ayudaré y veo también todo el mal que causaré. Si lo apruebo por entero, obraría con imprudencia, porque aprobaría entonces lo que no comprendo y me adheriría a una facción de la que me desagradan la mayor parte de sus componentes. Si me esfuerzo por ser equitativo respecto a los dos partidos, aceptando una cosa y rechazando otra, me entrego sin defensa a los ataques y solo habré servido para provocar nuevos desórdenes. Por ello, creo razonable no manifestarme hasta el día en que príncipes y sabios, olvidando sus prejuicios, buscarán el medio de asegurar sin desorden la victoria de la verdad para la gloria de Cristo. A partir de ahora, Lutero y Erasmo saben a qué atenerse sobre sus sentimientos respectivos. Lo que tiene Erasmo es una fidelidad lúcida. Es fiel y es inteligente y es crítico. Una fidelidad lúcida y una lealtad circunspecta. Erasmo no es de naturaleza sectaria y cada vez está más consciente de su papel en la sociedad y se va a ir sintiendo obligado a tomar partido. La necesidad, utilizando 1000 razones a la vez, le obliga a manifestarse. Para no pasar por un cómplice o por un cobarde, Erasmo toma por fin la pluma contra Lutero. Su tratado hará época, ya que denuncia lo que, según él, separa profundamente las dos doctrinas sobre las cuestiones de la gracia y del mérito. El libro tan esperado aparece en septiembre de 1524,
y se titula El libre albedrío, y analiza la libertad del hombre con respecto a Dios. Erasmo, defendiendo la idea de libertad, espera el apoyo de los humanistas. Apoyándose en Orígenes, más generoso que Agustín para la libertad humana, quiere evitar la confianza en las obras, tanto como el fatalismo que priva al hombre de la libertad del bien. Erasmo recuerda que Dios no es el autor del mal y defiende con calma y método la posición tradicional de la Iglesia, que concede algo al libre albedrío, aunque deja la mayor parte a la providencia divina. Su teología es optimista, mientras que la de Lutero, queriendo acentuar la dependencia de la criatura, niega el libre albedrío como un término que no tiene realidad, no existe la libertad. Con la primera epístola a Timoteo 2:4, Erasmo repite que Dios quiere que todos los hombres se salven. Repito, que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y cree que el hombre es capaz de recibir a Dios. Dios conoce de antemano los futuros contingentes. Eso estamos viendo en las clases de filosofía de la historia y destino. Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer. Y si Dios sabe con anterioridad con presencia que lo que nosotros vamos a hacer es un pecado, es un crimen, ¿por qué no lo impide? Dios conoce de antemano los futuros contingentes. Dios contribuye nuestra voluntad a nuestra salvación eterna o recibe solamente el influjo de la gracia. Y todo lo que hacemos, bueno o malo, ¿lo hacemos voluntariamente o lo sufrimos por pura necesidad? Aquí, así, la voluntad libre no puede nada si la gracia se retira. Igualmente también el que tiene los ojos sanos puede cerrarlos ante el caudal y raudal de la luz y ya no ver nada. Lutero responde a este escrito con fuerza y con pasión y se apoya en los escritos antipelagianos de San Agustín para afirmar el albedrío esclavo. De Servo Arbitrio, en las obras de Martín Lutero, es un libro impreso con un título vengador que sale de prensa en diciembre de 1525 y es despreciativo hacia Erasmo, a quien califica de epicúreo, de hipócrita, de ateo y de sofista. Lutero defiende lo contrario de los argumentos de su adversario. No le admite nada y llega incluso a declarar que los padres de la Iglesia que han sostenido la teoría del libre albedrío no han sido más fieles a la Escritura que Erasmo. Varias veces Lutero califica a Erasmo de escéptico y añade: el Espíritu Santo no es escéptico. No inscribe en nuestros corazones dudas o afirmaciones subjetivas, sino afirmaciones más ciertas y más fuertes que nuestra vida misma y que toda experiencia. Se habla aquí de una doble predestinación. Lutero continúa oponiendo a la teología de la gloria su teología de la cruz. Dios hace morir para hacer vivir. Dios condena para liberar. Y el hombre no puede nada sin la gracia de Dios, dice Lutero. Por tanto, ninguna de sus obras es buena sin dicha gracia. Erasmo dice: el hombre puede algo con la gracia de Dios. Por tanto, todas sus obras pueden ser buenas con dicha gracia. En consecuencia, Erasmo pone su confianza en una reforma interna de la Iglesia. Predica a la vez el progreso y la paciencia. Creer en el libre albedrío no implica rechazar la gracia. Y llama a un diálogo abierto, sin amenazas, sin falsos pretextos. Y por otra parte, juzga cruel y catastrófica la represión violenta de los disidentes. Es extraña la gravedad de la situación e indigna del Evangelio. Desea, pues, la tolerancia civil del culto luterano, sin renunciar a la esperanza de la necesaria unidad de todos los cristianos. Vayamos terminando aquí. Lutero declara que Erasmo carece de piedad e incluso de sinceridad. Lo llama el doctor Amphibolus, de anfibología, de la ambivalencia. Y Erasmo reprocha a Lutero ser excesivo
e imprevisible, lo llama doctor hyperbolicus, amphibolus e hyperbolicus. Para Lutero, Erasmo es un profanador y ya no es un cristiano. Para Erasmo, Lutero es un imprecador que hace un alarde abusivo de la etiqueta evangélica. Sin embargo, estos dos hombres de oración tienen una fe profunda. Esta fe, más que evidente en Lutero, no le falta a Erasmo, que puede escribir a su adversario: no te concedo que profeses un amor más vivo que yo a la pureza del Evangelio, por el que no hay nada que yo no soporte. ¿Podría ser Erasmo el precursor de la Reforma protestante? Se ha afirmado en vida de él y se ha repetido hasta nuestros días: Erasmo puso los huevos que Lutero hizo que se abriesen. Es cierto que Erasmo influyó más o menos en todas las corrientes reformistas. Su crítica de los abusos, su exégesis y su acción para que la teología y la piedad volviesen a sus fuentes impresionó profundamente a reformadores como Zwinglio, Ecolampadio, Pelikan, Buscher, Melanchthon. Todos acabaron por separarse de él, separándose de la iglesia establecida. El caso de Lutero es diferente. Aunque su evolución religiosa, como la de Erasmo, está marcada por la meditación de las Escrituras, que los ha liberado a ambos del peso de las observancias, aunque son igualmente alérgicos a la teología universitaria, escolástica o a la espiritualidad monástica, hay sin embargo entre ellos un desacuerdo fundamental. La oposición de los temperamentos entre Lutero y Erasmo se manifiesta claramente, a pesar de la coherencia de algunos de sus discursos, en la manera de abordar las cuestiones. Un reformismo radical en el primero, en Lutero, y un reformismo que vela por la tradición y las tradiciones en el segundo. Lutero es un profeta y sus descubrimientos son relámpagos. Erasmo es un hombre de ciencia con un espíritu crítico siempre alerta. Lutero tiene el sentido de lo trágico, Erasmo tiene el sentido del humor. Si los profetas tuviesen humor, este los paralizaría. Los espíritus críticos prefieren hablar de sus investigaciones a hacerlo de sus certezas. La teología de Erasmo es una teología abierta que se opone a la teología tajante de Lutero. Cuando se trata de reformar la Iglesia, las dificultades se multiplican al mismo tiempo que las oposiciones. Para Lutero, la fe es la regla de la Iglesia. Para Erasmo, la Iglesia es al mismo tiempo la regla de la fe. Cree en el sacerdocio ministerial a la vez en el sacerdocio de los fieles. Lutero cree en la Iglesia, pero relativiza la institución en beneficio del resultado, el resultado de la salvación. Para Erasmo existe entre la Iglesia y la fe una interdependencia que la historia ilustra. Demasiado tímido a los ojos de Lutero, Erasmo se esfuerza en reformar la Iglesia sin socavar sus fundamentos providenciales. El optimismo indestructible de Erasmo choca con el conservadurismo de Roma y con el pesimismo de Lutero. Este está dominado por el sentido del pecado. Se tranquiliza a sí mismo tranquilizando a los otros. Su sinceridad no puede ponerse en duda, pero su objetividad a veces es discutible. En él, el tribuno perjudica al profeta. Se revela con razón contra los abusos de su tiempo, el formalismo, la superstición, la ignorancia, y mucho más. Afirma una doctrina exclusiva, cambiando las perspectivas, hace una revolución religiosa y hace tabla rasa de las cuestiones del mérito y de la devoción, así como de las cuestiones de la tradición y de la jerarquía. Tabla rasa. La expresión manifiesta muy bien la manera radical de Lutero, que fuera de la Biblia y los padres, elimina todo lo que impide el desarrollo y la expansión de la idea. Al negar la autoridad suprema del jefe visible de la iglesia visible, contradice brutalmente la eclesiología heredada de la Reforma gregoriana. Su programa, por liberador que sea, no puede ser aceptado tal cual por una iglesia esencialmente maternal, preocupada por prodigar los auxilios espirituales al caminar de sus hijos. No solo los 7 sacramentos, sino también los sacramentales, las fiestas, los rosarios, los vía crucis, las peregrinaciones, las ceremonias diversas y otras manifestaciones litúrgicas o extralitúrgicas. La piedad católica de hoy
tiende a disminuir la importancia de esos auxilios espirituales con una actitud cada vez más centrada sobre la relación con Dios por medio de Cristo, pero tampoco quiere romper deliberadamente con las tradiciones medievales o tridentinas, a pesar de que la Reforma Católica desde el siglo XVI hasta nuestros días ya ha hecho desaparecer muchas de ellas. Bien, no sé si tienen algunas preguntas de esto, con esto damos por cerrado Erasmo y la próxima clase empezamos con Lutero. Y la próxima clase es el martes que viene, Dios mediante. Bien, si no hay preguntas, entonces, muchas gracias.